Tú puedes analizar números, comparar propiedades, hacer todos los cálculos, pero hay algo que termina de confirmar si una inversión realmente funciona. Y este es el mercado. El mercado se expresa cuando sales a rentar y dentro del sistema CRE, la renta tiene un rol muy claro. No es solo ingreso, es confirmación. Es donde el modelo se vuelve real. Dentro del sistema CRE ya hablamos de construir el activo correcto, pero construir es solo el primer paso, porque una inversión realmente empieza cuando el activo entra al mercado. Ahí es donde la propiedad empieza a producir, ahí es donde se confirma el flujo y ahí es donde puedes entender si ese modelo se puede repetir y escalar. En este video quiero mostrarte exactamente eso, qué te confirma la renta, qué información te da el mercado y cómo usarla para tomar mejores decisiones como inversionista. Y dentro del sistema CRE, todo empieza con construir el activo correcto. En el video anterior hablamos precisamente de esa parte, donde explico cómo construir pensando en inversión. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí arriba para que entiendas la base del sistema. Después viene la renta, y la renta cumple dos funciones claves. La primera es generar ingreso, porque es de ahí donde salen todos los gastos, como la hipoteca, el seguro, los impuestos y la operación de ese activo. Pero hay una segunda función igual de importante. La renta confirma el modelo, demuestra cómo responde el mercado a lo que construiste. Y cuando esa renta cubre los gastos, genera flujo positivo y se sostiene en el tiempo, ahí tienes un activo sólido, ahí tienes una inversión lista para escalar. Cuando pones una propiedad en renta, no solo estás generando el ingreso, estás obteniendo información. Primero, del producto. El layout funciona, los espacios conectan con el mercado, el tamaño es el correcto para lo que están buscando. Segundo, los acabados que están alineados con lo que la gente busca. Tu producto es competitivo. Tercero, el precio. El mercado acepta tu número. Hay margen para mejorar. Y cuarto, lo más importante, si esa renta cubre con todos los gastos y genera flujo positivo, porque ahí es donde el activo se vuelve repetible. Algo es repetible, se puede escalar. Ahora, la renta no solo confirma, también ayuda a optimizar. Detalles, por ejemplo, que permiten mejorar el siguiente proyecto. Una propiedad que se renta rápido te confirma que el producto es el correcto. Un ajuste pequeño en precio te muestra el punto ideal del mercado. Un cambio en layout puede mejorar la demanda y esa información es muy valiosa porque entre el momento en que analizas, construyes y sales a rentar, el mercado evoluciona. Hay tasas diferentes, demanda, competencia. Y lo que proyectabas en 1900, el mercado hoy lo recibe en 1800. Eso no invalida la inversión, eso te da información, te ayuda a ajustar, a optimizar y fortalecer el modelo. Aquí hay una diferencia clave. No es lo mismo rentar que rentar bien, porque rentar bien significa poco tiempo en el mercado, buen perfil del inquilino, estabilidad en el contrato, porque el inquilino importa mucho, un buen proceso de selección, revisar crédito, historial, estabilidad. Reduce rotación, reduce problemas y estabiliza el activo. Y cuando eso está alineado, la inversión se vuelve predecible y lo predecible se puede escalar. Esto pasa mucho. Dos propiedades similares, mismo mercado, mismo rango de precio. Una se renta en una semana, la otra toma 40 días. Las dos funcionan, pero una tiene más demanda y esa diferencia te da información. Te muestra qué producto responde mejor al mercado y eso te permite tomar una decisión clave, qué repetir. Porque escalar no es construir más, es repetir lo que ya funciona. Y es bien importante mencionar que una sola propiedad no define todo el mercado, pero sí te da información real, te muestra cómo responde el mercado a ese producto en particular en ese momento específico. Y esa información te permite ajustar, optimizar y mejorar el siguiente proyecto. Porque escalar no es repetir a ciegas, es repetir con criterio, es construir con datos reales y es crecer con seguridad. Y dentro del sistema CRE, la renta no es el final, es el paso que convierte una propiedad en una inversión. Es donde confirmas el flujo, es donde validas el modelo y es donde empiezas a escalar. Porque cuando un activo funciona, lo puedes repetir una y otra vez. Y ahí es donde se construye realmente patrimonio. Ya en el próximo video vamos a hablar de la tercera parte del sistema CRE, que es escalar. Cómo crecer, cómo repetir lo que funciona y cómo construir un portafolio de forma inteligente. Y si no has visto el video donde te explico el sistema CRE completo, te lo dejo aquí arriba, donde hablo de construir, rentar y escalar. Ahí vas a entender cómo funciona todo el sistema completo. Nos vemos en el siguiente.